Acabamos de cometer un gravísimo error. Este es un sake premium hecho a base de arroz también. En plena avenida Sao Paulo se presenta el McDonald's número 1000. Muy pronto en CNN, Viajes Jenner Silva. Y miren este edificio que parece un espejo gigante. Tengo un solo día en Sao Paulo, una de las ciudades más gigantescas y vibrantes del continente. Voy a intentar lo imposible, conocer sus lugares más importantes en menos de 24 horas. ¿Vale la pena venir solo un día o es muy poco para una ciudad tan grande? Quédate, porque hoy te lo voy a mostrar todo y la respuesta te va a sorprender. Y qué mejor que empezar Sao Paulo desde lo más alto. Estamos en el piso 17 de uno de los miradores más icónicos aquí de la ciudad, exactamente frente a la avenida Paulista. Esta es una avenida bastante comercial, pero les quería mostrar desde lo más alto. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad que tiene la mayor cantidad de habitantes en Latinoamérica. Más o menos 46 millones de personas habitan aquí en el estado de Sao Paulo. Aquí la gente de dinero se transporta mediante helicópteros. Esta es una de las ciudades también que tiene la mayor cantidad de helipuertos en todo el mundo. Es el número 1. ¿Quiénes hacen eso? Pues gente que tiene dinero, ejecutivos, personas que quieren desplazarse. Sao Paulo es conocido también como una de las ciudades que tiene la mayor variedad cultural. Este es el primer lugar para poder dar un vistazo a Sao Paulo desde lo más alto. Miren toda esta magnitud de ciudad que crece cada día más y más. Y ahora sí les vamos a mostrar desde abajo, punto por punto, todos los lugares que vamos a visitar totalmente gratis en estas 6-8 horas que puedes estar aquí para que puedas conocer Sao Paulo en un solo día y totalmente gratis. Vamos para allá. Punto aparte, si quieres disfrutar también de un desayuno, un cafecito, el Mirador ofrece en el piso 16 un lugar para que puedas sentarte, apreciar un poquito el atardecer. Es totalmente gratuito, pero eso sí, tienes que separar y tienes que reservar con anticipación. Bueno, y dicho sea de paso, frente al CES, que es el Mirador, encontramos la famosa Japan House, que es un centro de exposición donde podemos ver distintas exposiciones con el tema netamente japonés. Podemos ver más y más exhibiciones a lo largo de este museo que, dicho sea de paso, es totalmente gratuito y podemos apreciar ya que lo tenemos al frente en plena avenida Paulista. Bueno, además de la exhibición y de los objetos que hay de la parte japonesa, también hay esta parte en que puedes hacer compras. Muchas de las cosas que venden acá son netamente japonesas. Incluso tienen un restaurante y por ahí escuché que también tienen un jardín que vamos a darle un vistazo. Sin embargo, ahorita vengo a probar un sake. Este es un sake premium hecho a base de arroz, también tiene arroz, así que vamos a experimentar y vamos a ver qué tal está el saborcito del sake. Salud. Parece como un digestivo, pero sí, está rico. Ahora, he probado un poquito, sí se siente el alcohol. Yo creo que con un copito así lleno ya vas a sentir un poquito el temblorcito, pero sí, está bueno. Oigan, muy interesante esta exposición japonesa. De hecho, no solamente tienes la exposición al frente, al inicio, sino también puedes experimentar comidas y bebidas como el sake que hemos experimentado. Y lo más interesante es que también cuenta con una pequeña librería, algo que puedes de repente leer, venir acá a este jardín y poder sentir un poquito más la calma y luego pasar a retirarte. Como yo en este momento, lamentablemente me voy a retirar para poder mostrarles el siguiente punto. Así que vamos para allá. Ahora nos encontramos en la avenida Paulista, que dicho sea de paso, esta es una de las avenidas más largas que conecta con varios comercios, varias instituciones. De hecho, también fue la primera avenida planificada y se inauguró el 8 de diciembre de 1891. Wow, hace tiempo que no veía estos teléfonos públicos. Acá Sarita me dice que estos teléfonos acá en Brasil le llaman orelhão, como unas orejas. Y sí, miren, tienen la forma de unas orejas. Es una cabina telefónica antigua. Me pregunto si funcionará. No, esto ya está muerto ya. Antes yo colocaba por acá el ring, pero este es con tarjeta. No,
no funciona, simplemente está como parte de la ciudad. Yo le veo más una forma de casco de bicicleta. ¿Ustedes qué dicen? La verdad que caminar por aquí, por la avenida Paulista, es una de las cosas que tienes que hacer sinceramente, porque tienes bastante atractivo. Este edificio, por lo que veo, es un edificio bastante antiguo. Por allí hay otra de las cosas que también parece atractivo, hay un balón de fútbol y lógicamente tienes los equipos clásicos de Sao Paulo como el Corinthians, el Palmeiras, Sao Paulo, y aquí están los peluchitos del Palmeiras. Este es del Palmeiras, este es de Sao Paulo y aquí está del Corinthians. Puedes llevarte para aquellos fanáticos del fútbol. Y miren este edificio que parece un espejo gigante. ¡Wow! Todo el reflejo de las nubes. El de la derecha, literal, otro espejo. El del fondo no se ve tan estético, pero este de acá es alucinante. Miren, algo que así caminando nada más hemos encontrado al Brazilian Financial Center. Esta es la parte financiera. Un edificio muy bonito. Acá se encuentra el Banco Santander y yo creo que aquí el logotipo de CNN es porque probablemente aquí se den las noticias de CNN Brasil. Entonces es una muy buena oportunidad para subir, hablarle al gerente y decirle que me contrate, porque aquí está su corresponsal, Jenner Silva, atento a todas las noticias, por favor. Muy pronto en CNN, viajes, Jenner Silva. Es una noticia que no les quería decir, pero solamente necesitamos llegar a los 100.000 suscriptores, muchachos. Si es que todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete para que te enseñe lugares como este, para poder visitar más lugares de Brasil. No solamente aquí en CNN, puedo estar también en la DW de Alemania, quién sabe, pero este es un lugar bastante bonito. Sigamos haciendo el recorrido por la avenida Paulista, que se ve muy... Uy, armado, no sabía que me iba... Para mí, cuando sea gerente, ahí me van a regalar de la CNN. Ahora sí, gente, también estamos en uno de los lugares importantes que tienes que conocer en tu pasada por Sao Paulo. Bueno, se trata de nada más y nada menos que el MASP, el Museo de Arte de Sao Paulo. Miren esa infraestructura tan contemporánea, tan grande, tan alucinante, tan magnífica, tan grande do Brasil. Aquí color vermelho, rojo y negro, preto. Ya estoy aprendiendo, ya estoy hablando portugués. Vermelho y preto, qué alucinante este museo. Los días que el ingreso es totalmente gratis son los martes. Martes puedes agendar tu cita online en el MASP para que anotes para tu viaje, tu estadía por aquí por Sao Paulo. Totalmente gratis, lógicamente, 21 martes. Oigan, gente, algo que también es importante que conozcas, sobre todo tú que eres fanático del McDonald's. En plena avenida Sao Paulo se presenta el McDonald's número 1000. Este es el McDonald's creado número 1000, que de hecho es muy curioso ya, porque aquí en portugués McDonald's le dicen McDonald's. O sea, le ponen la I al final. Y curiosamente este es el Meki 1000, ahí como podrán ver en el título. Miren qué bonito. Vamos a ingresar para ver qué tal está la infraestructura por adelante y lógicamente vamos a pedir algo, ya que estamos acá en el McDonald's, en el Meki 1000. Esto no es un McDonald's, esto es algo totalmente diferente. Este es un McDonald's de lujo y miren esta hamburguesa que está aquí. La decoración es netamente alucinante. Por lo que veo, la mayoría de pedidos aquí es netamente digital. No veo una caja, veo simplemente estas pantallas para poder pedir. Pero este es un lugar muy bonito, ¿eh? Así que vamos a pedir algo, Bueno, ya nos hemos sentado en este Meki 1000, el McDonald's número 1000, ubicado aquí en Brasil, ¿eh? Ahí está la banderita de Brasil, para que puedan comprobar. Pero muy curioso, yo me pedí un sundae, que normalmente te lo sirven en un vasito cuchitril, pero está simpático, está bonito. Si no has visto todavía el McDonald's más grande del mundo, también tenemos un video que se encuentra en Estados Unidos y te lo voy a dejar por aquí para que veas ese McDonald's más grande del mundo, alucinante. No pensé encontrar aquí el McDonald's número 1000, pero estamos aquí y miren qué bonito que está este McDonald's. Así que vamos a hacer una pausa, comer unos heladitos y seguir mostrándoles los lugares aquí en Sao Paulo totalmente gratis y que puedes hacerlo en menos de 24 horas.
acabamos de cometer un gravísimo error. Resulta de que nosotros, por querer ganar tiempo, tomamos un Uber. Nos olvidamos por completo del tráfico tan terrible que hay aquí en Sao Paulo. Te recomiendo que si es que quieres movilizarte en Sao Paulo, lo más barato y lo más rápido es a través del metro. Sao Paulo es una de las ciudades de Latinoamérica que tiene la mayor conexión de puntos a través de su sistema de transporte público como el metro. Nos encontramos en este momento en la Catedral de Sao Paulo. Vaya que hoy día al parecer ha habido un evento, ha habido un matrimonio. La verdad, yo con la vestimenta que tengo, con short, unas zapatillas, totalmente desentonado con todos los señores que están acá de vestido, pero me siento identificado con mi brother. Bueno, a pesar de las fachas, vamos a intentar ingresar porque hay mucha gente acá. Parece que se está celebrando un evento importante aquí, pero bueno, entremos un ratito a la iglesia, guardemos un poco el silencio y veamos toda esta belleza que tiene este lugar. Catedral, no iglesia. Wow, simplemente alucinante. Ahora sí, nos vamos al siguiente punto para poder enseñarles que también es un lugar totalmente gratis y, ¿por qué no?, mostrarles a ustedes en el caso de que vengan aquí a Sao Paulo. Y aprovechando que ya son las 5 de la tarde y las campanas de la catedral ya está sonando, cerca de la catedral encuentras aquí el Palacio de Justicia, que miren la arquitectura también tan hermosa que es. La verdad, yo me quedo fascinado de la arquitectura. Voy a tomarle una foto para poder tenerlo de recuerdo y voy a postearlo en este preciso momento, ya que mi viaje a Sao Paulo está siendo extraordinario y todo esto lo debo gracias a Holafly. Con Holafly puedes tener internet ilimitado desde el momento que pisas la ciudad de tu destino. Holafly, aparte de permitirte conectarte a más de 200 ciudades, puedes tener un descuento con mi código que te voy a dejar aquí abajo para que puedas disfrutar de internet ilimitado en tu próximo viaje, ya sea aquí en Brasil, de repente te vas a Japón, España, cualquier parte, cualquier destino, gracias a Holafly. Estamos haciendo una pequeña pausa de todo el recorrido que prácticamente lo hemos hecho caminando y hemos venido aquí a este restaurante. El restaurante se llama Santa Teresa desde 1872. Panadería, restaurante, cafetería, pero está muy bonito. Y miren que hemos pedido este sándwich. Wow. Y esto, ojo, esto solamente es la mitad, porque vamos a compartir en realidad. Este es un pan completo de todo esto, suficiente para poder calmar el hambre. 30 reales este sándwich, vamos a darle una mordidita. La típica bebida también brasilera, guaraná, una guaraná de Antártica, guaraná cero. Está muy bueno, ¿eh? Acá normalmente las gaseosas lo sirven con cubitos de hielo y limón, así que está bastante refrescante. Tiene mayonesa que le da un toque súper bueno, calientito en su punto, el pancito crujiente, su ensalada como para decorar, suficiente para calmar el hambre. Ya terminando esto, nos vamos al siguiente punto para que también puedas visitar ese lugar turístico de Sao Paulo totalmente gratis. Buen provecho. Oigan, aquí qué dice, ¿ah? Ya me transporté ya. ¿No se supone que hablan portugués? ¿Qué hacen estas letras asiáticas? Es que no podía faltar dentro de este pequeño tour de un día este hermoso barrio. Este es el barrio japonés. Es muy curioso porque hay una gran comunidad de gente asiática que se concentra en este barrio, en Liberdade, que se llama el lugar. Incluso hasta street food hay. Acá comida callejera, pero versión asiática. Acá tenemos los famosos temakis, los famosos takoyaki. Bueno, ni tan famosos porque yo ni siquiera sabía que existía ese platillo. Y bueno, si quieres comer ya comida japonesa, acá también encuentras comida japonesa, que dicho sea de paso, algo que me encanta de la comida japonesa son las sopitas. Esta es una sopa estilo ramen y acá podemos ver el precio. A ver, ¿cuánto cuesta? Acá está lamen. Lamen se llama acá. Ah, miren, qué curioso, se llama lamen. En realidad es sopa ramen, pero yo me imagino que por la R, ¿no? Nosotros le decimos sopa ramen a la sopa que les mostré en la imagen, pero acá los brasileros la R no lo pueden pronunciar bien. De hecho, yo siempre soy curioso porque en algún momento cuando alguien me pregunta mi nombre, les digo, me llamo Jorge Herrera y la gente dice Jorge Herrera, Jorge Herrera. Parece un ñaño.
Me imagino que por eso, en su país, ¿cómo le dicen a la sopa ramen? Yo lo conozco en Perú como sopa ramen, en Japón no sé cómo lo conocerán, pero acá es sopa lamen. Y bueno amigos, eso ha sido el recorrido por Sao Paulo. Casi 6 horas de caminata, de conocer lugares, sobre todo gratuitos, para aquellas personas que vienen aquí a conocer la ciudad, de repente están en tránsito, se van a quedar un stopover aquí para poder visitar la ciudad. Muy bonita, muy linda, y vaya que me ha gustado bastante, sobre todo los lugares icónicos como el McDonald's, el número 1000, que yo ni siquiera sabía que acá estaba el número 1000. Muy bonito todo, espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Jenner Silva, gracias por ver este contenido de Sao Paulo en tan solo un día, con cosas totalmente gratis. Por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal, comentar, sobre todo compartir el video a aquellas personas que pues van a venir a Sao Paulo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Darle me gusta y sobre todo compartir. Gracias por cruzar.